A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Bienvenidos, estimados televidentes, a un programa más de Quito en Movimiento. Y después de estas 2 semanas de graves trifulcas en la ciudad y realmente de mucha conmoción por parte de los ciudadanos y todos los actores de nuestra querida ciudad, retomamos algunos de los temas importantes sobre estos mismos temas para ver qué es lo que es necesario hacer tal vez en este futuro próximo. Las autoridades y todos los actores están discutiendo sobre las medidas, la focalización, todo lo que implica una reforma al artículo o a la resolución 883 que fue expedida por el gobierno nacional. Para ello, en esta entrevista le hemos llamado a un operador de transporte, tal vez uno de los operadores que más ha avanzado en la ciudad con respecto a su progreso empresarial. A eso específicamente, ya que hay otra dimensión o otra percepción de los problemas visto desde las empresas que ya van avanzando un poquito en lo que respecta a la mejor prestación de los servicios o que en este caso ya tienen una mejor estructura para la prestación de los servicios. Hemos invitado esta vez a Ney Jiménez. Él es ingeniero comercial, conoce de finanzas y es el líder de lo que denominamos el corredor noroccidental. Tiene participación en las 2 partes de la ciudad, en la parte norte, y es el encargado, el líder de la operación del corredor que la denominamos Ofelia La Prensa Avenida América, el corredor central norte. La participación de las empresas que están dentro de este corredor participan en la alimentación en el lado occidental, en la parte norte occidental, y también en parte de lo que es la parte norte oriental, desde Carapungo hasta el sector de lo que hoy es la Carolina. Ney, voy a hacer un pequeño recuento. De ley vamos a tocar el tema de las tarifas, así que vamos a hacer un poco de memoria y de historia para que los televidentes también recuerden cuál ha sido el pasado de esta discusión que ha habido en estos días y en estas semanas. Las 3 últimas subidas tarifarias, ustedes han sido simplemente invitados como operadores, y tal vez no mucha gente conoce las 3 últimas subidas tarifarias de transporte público urbano. Fueron promovidas por alcaldes. En el año 97 el alcalde Yamil Maguad ya tenía el trolebús en plena operación, una exitosa operación en aquel año, y eso hizo de que se prevea la concesión del trole. Con la concesión del trole había que hacerle un sistema atractivo, ya era muy bueno en la parte de prestación de servicios y había que hacerlo atractivo financieramente para que un operador privado pueda operarlo. Nunca fue pensado que el trole fuese en este caso operado por el municipio, siempre fue diseñado de que la operación sea por un privado. Lamentablemente no sucedió eso. En aquella época el trole ya costaba, señores televidentes, 32 centavos de dólar en el año 97, y el bus convencional costaba 24 centavos de dólar. Hagamos memoria, y de esa manera el promotor de aquella vez de este equilibrio financiero
fue la alcaldía de Quito. En el año 2000, luego de nuestra situación económico-financiera grave entre el año 99 y 2000, la dolarización, las tarifas cayeron a más o menos 12 centavos y 18 centavos, pero la ciudad de Cuenca y su alcalde en aquel entonces, Fernando Cordero, decidieron una cosa bien importante: tratar de equilibrar las fuerzas e ir para adelante para que no decaigan tantos los servicios. Y él fue el promotor de la subida tarifaria en la época del año 2000. Desde Cuenca, conjuntamente con el Consejo Nacional de Tránsito, se decidió dar un empujón al sistema de transportes para procrear un nuevo escenario y tal vez conducir tanto dinero que se comenzó a recibir de aquellos dineros que vienen del exterior. En Cuenca, como ustedes conocen, hay mucha gente de Cuenca que vive en el exterior y las remesas fueron llegando el momento de la dolarización. Así que había que conducir esas remesas y tal vez ahí la muy buena idea de Fernando Cordero fue conducirlas hacia la renovación del parque automotor de la ciudad de Cuenca, y en apenas 2 años se convirtió en un parque automotor nuevo en plena situación de crisis económica del país. Hasta eso llegamos al año 2003, donde recuerdo que Ney fue el primero que decidió aportar los primeros buses azules que vemos hoy en las calles. Esos no existían en aquella vez, ¿no es cierto? Y implementando algunas reglas como que tengan el motor posterior, que todo esté perfectamente estandarizado, de que tengan puertas suficientes, 2 o 3, si era un alimentador o un convencional. Y se llegó a ciertos acuerdos con la municipalidad y se llegó a una tarifa de 25 centavos para que se pueda, en este caso, hacer una reforma total del parque automotor de la ciudad de Quito, y que se sucedió muy bien, yo diría, los siguientes 5 o 6 años. Ney, ¿qué ha pasado desde ahí? Tal vez, ¿qué expectativas había en ese año 2003 y qué no sucedió? Gracias por la invitación, arquitecto, señores televidentes. Efectivamente, escuchando este recuento de la evolución de la tarifa y cómo influye en el sistema de transporte, en este caso en la ciudad de Quito, y en la movilidad en particular de la ciudad. A partir de esa fecha, por desfortuna para la ciudad de Quito y para los usuarios, la tarifa se sigue manteniendo en 25 centavos. ¿Por qué sucede esto? Porque desde esa fecha empieza una etapa de politización de la tarifa. Si la tarifa es manejada políticamente y consecuentemente se ha vuelto difícil que de manera técnica se pudiera ir ajustando conforme va desenvolviéndose y evolucionando la economía de la ciudad y la economía del sector. ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida? En principio, cuando nosotros escuchamos a las autoridades decir que están defendiendo el bienestar o el bolsillo o el dinero de los usuarios, parecería ser una realidad que a todos nos agrada y nos interesa. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que el mantener una tarifa estática y no estar ajustándose conforme va evolucionando la economía ha conducido a un deterioro en el nivel de servicio de transporte, siendo víctimas los mismos usuarios a quienes en principio decimos defender. Siendo así, entonces, la ciudad de Quito ha ido avanzando, digamos, en el plazo del tiempo, y tenemos ahora un sistema de transporte bastante limitado, bastante deteriorado y en una situación prácticamente de crisis y que requiere evidentemente cambios sustanciales, arquitecto. La tarifa en sí no debe ser un motivo de tratamiento específico especial. Lo que debe ser motivo de tratamiento es el nivel de servicio que los usuarios de Quito necesitan y las condiciones en que necesitan movilizarse, pero de manera especial, algo que poco se menciona y se dice, es decir, que el servicio de transporte le haga a la ciudad una ciudad eficiente, ágil. ¿Qué quiero decir con esto? Ya Quito es una ciudad grande, ha evolucionado,
Después del trolebús se formaron dos corredores viales, uno que es la ecovía y otro que es el corredor central norte. Estos son los únicos sistemas que funcionan integrados física y tarifariamente, con carriles exclusivos en una buena parte de su recorrido, lo que significa que los desplazamientos son mucho más rápidos y por tanto se ahorran muchas horas hombre a la ciudad, es decir, las horas hombres que sirven para el descanso de los usuarios o para horas de trabajo. Y la otra ventaja es que al ser integrados física y tarifariamente con una misma tarifa, recorre grandes distancias y se moviliza en distintos barrios. Ese sería el estatus actual, pero el transporte en Quito tiene un gran déficit, mi querido arquitecto, y requiere evidentemente de sustanciales cambios para hacer un mejoramiento como la ciudad lo necesita y lo merece, acorde con lo que está próximo a inaugurarse en meses, tal vez en un año, el Metro de Quito. Es importante, no sé si decirlo, que el Metro de Quito por sí solo no es una solución a la movilidad de la ciudad de Quito. Necesita de los sistemas complementarios y las autoridades deberían ir pensando, ¿no es cierto?, y trabajando con anticipación en estos sistemas complementarios de movilización. Así es, vamos a tener un metro nuevo. Los metros son normalmente o muy bien estructurados, tanto en la parte técnica como en la parte de servicios. Es un reloj, es decir, siempre va a estar a la hora, va a tener una regularidad impresionante y el mejor servicio ojalá para los usuarios. Tenemos un BRT, que es un Bus Rapid Transit, lo que nosotros denominamos acá Metrobús Q, pero le vemos completamente deteriorado, es decir, los trolebuses que eran de la troncal principal, digamos, ya prácticamente han terminado la vida útil, y en estos últimos 2 periodos políticos tal vez no se han tomado las decisiones más acertadas con respecto a qué hacer con el corredor central. Todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar. Algunos decían que simplemente hay que cambiar los buses o poner buses más grandes. Ya están ahí operando buses más grandes y nuevos, pero no sucede mucho, ¿no es cierto? Igual va a pasar tal vez con los corredores, donde ustedes tienen la responsabilidad de también renovar la flota, es decir, los corredores, tanto el corredor oriental como el corredor occidental, tienen que hacer la renovación de las flotas dentro de los contratos de operación que están vigentes. ¿Qué creen, Ney, que está faltando para que esto suceda bien en la red Metrobús Q? Mi querido arquitecto, decirlo con un poco de sinceridad y claridad, falta la seguridad jurídica. Es decir, las administraciones anteriores hicieron sus esfuerzos, ¿no es cierto? Sin embargo, no dejaron sentadas las bases o no continuaron con las primeras bases que se sentaron en la ciudad de Quito para asegurarse de que la renovación no solamente de la flota sea oportuna, sino de que los modelos de gestión sean oportunos. Es decir, no existe la seguridad jurídica para que los privados, que es quienes hacen la mayor cantidad o hacemos la mayor cantidad de operación, ni la misma empresa pública pudiera hacerlo en condiciones de equilibrio financiero. Esto evidentemente limita, ¿no es cierto?, la intervención de los privados y complica gravemente desde el punto de vista económico la intervención municipal. Esta seguridad jurídica que se refiere a tener un plan concreto hacia dónde va la movilidad en la ciudad de Quito, un estudio técnico, una estructura técnica de tarifas móviles en el tiempo que permita la amortización y las debidas reservas para la renovación de la flota, pero que además permita también la modernización que nos hace tanta falta. Uno puede observar con cierta admiración y hasta con una envidia de esas sanas, como ciudades latinoamericanas que en el pasado, en materia de movilidad, estaban mucho más atrás que Quito, hoy tienen sistemas de transporte mucho más modernos, ¿no? Quito, por desfortuna para los ecuatorianos y para los quiteños, no ha podido establecer un sistema integrado de recaudo y de ayuda a la operación del transporte y de información al usuario. Necesario
necesidad elemental para poder operar y dar un servicio de manera diligente y oportuna. No tenemos la seguridad jurídica, por ejemplo, para seguir transformando este transporte que históricamente ha sido el dueño del bus, el que conduce, o el dueño del bus, el que presta servicio de manera individual, agrupado en cooperativas, para dar el salto que ya muchas empresas lo hemos hecho, a configurar empresas de transporte que permita niveles de eficiencia económica, administrativa y niveles de eficiencia en la prestación de los servicios que a la final se traduce en el bienestar de los usuarios. Eso quiere decir, Ney, que tal vez está haciendo falta reglas claras. Es decir, en la parte jurídica, si no hay seguridad política, o si no hay seguridad jurídica, o si no hay seguridad administrativa, quiere decir que no tenemos una ordenanza, no tenemos en este caso todo un andamiaje legal y administrativo que les permita a ustedes hacer las inversiones con seguridad. ¿Sería esa la primera parte tal vez? Sí, yo pensaría que eso y un poco más allá. Es decir, estas reglas claras a las que nos referimos con las ordenanzas municipales, el plan maestro de transporte hacia donde se va la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la reformulación de varias reglas a nivel nacional, inclusive, ¿no es cierto?, como en la parte de la ley del impuesto a la renta, en la reglamentación del SRI, que permitan la transformación de una manera dúctil de los empresarios individuales a verdaderas empresas de transporte. En el Cabildo quiteño, digamos, no tenemos realmente, y esa es una de las grandes debilidades necesarias para poder avanzar, lo que sería el complemento del anuncio político, del anuncio público. El anuncio político dice: necesitamos que los señores operadores de transporte se transformen en empresas para que sean más eficientes. Eso es correcto. Acompañado a eso, tiene que adjuntarse la legislación que permita esa transformación, ese cambio, y que además de que permite el cambio, sea atractivo para que los transportistas, los operadores de transporte, pudiéramos ir configurando empresas de transporte cada vez más sólidas y más fuertes. Ney, tú ya viviste toda una transición dentro del propio grupo de empresas del Corredor Central Norte. ¿Qué tan difícil ha sido cambiar de la propiedad individual de un cooperado a ser un poquito más empresario? En principio aparece como una necesidad o una debilidad de la propiedad individual a transformarse en empresario. Pero con el paso del tiempo, cuando se mira que es beneficioso y ventajoso, tanto en la parte operativa como en la parte económica, todos están dispuestos y estamos dispuestos a seguir avanzando en estos cambios. Este es un ejemplo: el Corredor Central Norte hoy por hoy es una empresa única que opera esta área de la ciudad y que está a la espera, por supuesto, de las definiciones políticas. Yo quisiera mencionar lo siguiente. Ya tenemos este ejemplo, y como este podrían darse una réplica en otros sectores de la ciudad, y la ciudad lo necesita. ¿Qué necesita la ciudad hoy? Necesita un mejoramiento del nivel de servicio, eso está claro, no lo podemos ocultar, el nivel de servicio está bastante deteriorado. Necesitamos hacer las reinversiones y probablemente, ¿no es cierto?, deberíamos ya incursionar en una movilidad sostenida, ecológica y más moderna, lo que me refiero a la movilidad eléctrica. Esto es importante decirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que no solo el gobierno central haga los intentos, sino también el gobierno seccional haga la legislación necesaria para impulsar este tipo de movilidad, que es la que la ciudad necesita, y pueda complementarse con este sistema moderno que va a tener la ciudad de Quito, que es el metro. En algunas cosas, no por culpa de ustedes, sino por tal vez responsabilidad de una mala decisión, hasta el año 2005 Quito tenía como vida útil máxima de los vehículos de transporte público, de los que están en la red convencional, máximo 10 años. Pasaron estos años y hoy regresamos a que puedan estar en circulación hasta 20 años.
Algunas ciudades o algunos alcaldes ya se han dado cuenta de que eso es muy malo, tanto para la prestación del servicio para los usuarios, así como también para ustedes, porque en la realidad existen más costos de mantenimiento, más costos de producción de los servicios. Por lo tanto, algunas de las ciudades ya iniciaron el recorte, es decir, un caso aquí cercano, la ciudad de Santo Domingo, que no tiene comparación todavía con nuestras relaciones operacionales y económicas acá en Quito, acaba de reducir la vida útil de los vehículos de 20 años a 14 años, en común acuerdo con los operadores de transporte. Y eso obviamente mejoró el servicio porque implicó el cambio de la flota, ¿no es cierto? Han cambiado el 50% de la flota en apenas un año. Entonces, tal vez hace falta tomar algunas medidas que estén direccionadas a justamente hacer ese nivel de servicio que es necesario para el usuario y que existe un esfuerzo tanto administrativo por parte de la autoridad y también un esfuerzo financiero por parte de ustedes, pero que a la final, digamos, tiene un resultado positivo para los tres actores: usuarios que ven que mejora el servicio y están predispuestos a pagar un poco más, operadores que se fortalecen con una mejor operación y que podrían en este caso hasta justificar una subida tarifaria, y por la otra parte la autoridad, si genera estas reglas que sean claras y durables en el tiempo, puede asegurar los niveles de servicio. Efectivamente, la necesidad de una legislación acorde con la realidad económica y con la realidad mecánica, técnica de los vehículos es urgente. Es decir, cuando se quiere suplir como hoy, alargando la vida útil de un bien para evitar las inversiones de renovación de flota, se comete dos grandes errores. El primer gran error es que los usuarios cada vez van a verse transportados en una flota o en buses más viejos, más usados, y por lo tanto de menores prestaciones. Pero el otro error grande es que en ese largo del tiempo, pasado los 10 años, el costo por mantener unidades de uso intensivo así de tanta antigüedad es mucho más alto que lo que significaría el costo de reinvertir en una unidad nueva. Por lo tanto, este tipo de legislación como la tenemos hoy conspira contra el buen servicio a los usuarios, ¿no? Pero también conspira contra la economía de los empresarios del transporte, haciéndolos que se descapitalicen vía gastos de mantenimiento. Y lo grave después resulta que cuando necesita, como hoy la ciudad necesita reformular la movilidad, reformular la flota con la que pretende prestar el servicio, requiere nuevamente de grandes inversiones. Yo he propuesto, y aprovecho la oportunidad para decirles y proponer que las autoridades, entre otras legislaciones, tomen en cuenta que la vida útil de los buses de transporte urbano es diferente a la vida útil de otro tipo de servicio, y por lo tanto esta tiene que ser reducida. De 22 años es una vida útil sin ningún sentido. Debería ser, como en otras ciudades, 15, 14 o 12 años de vida útil. Esto ayudaría realmente a la ciudad, porque obligaría a que sistemáticamente la flota se esté modernizando, renovándose y mejorando. Evitaría además la descapitalización del sector, para que el sistema de transporte pudiera ser dúctil y más viable. En otras ciudades, y en esto no hemos avanzado mucho en el caso de Quito, yo creo que el primer instante que fue el trole se hizo bastante bien. Hoy hay que reformularlo, hay que hacer toda una reingeniería en el sistema de transporte, pero lo más importante de una operadora, sea pública o privada, es de que tenga sus propios talleres, su propio garaje, que todos los vehículos puedan estar en un solo sitio para que puedan ser ordenadas sus funcionalidades, ordenada su administración, ordenado su recaudo y ordenado inclusive todo lo que es el mantenimiento y la propia operación. Sin embargo, muchas de las empresas, en este caso casi
yo diría el 80% de las empresas, todavía los socios se llevan el bus o a la casa o en conjunto tratan de generar un garaje comunitario para ojalá poder tener con seguridad en la noche guardar sus vehículos. Ustedes ya pasaron esa época. Ustedes ya tienen su patio de operaciones, tienen su taller, tienen todos los servicios de mantenimiento, pueden hacer mantenimiento en las horas nocturnas para estar habilitados en las horas de operación. Tal vez sería bueno que transmitas eso a los otros operadores donde tal vez todavía eso es como un sueño, pero en otros municipios, ¿qué está sucediendo? El municipio y los operadores se están poniendo de acuerdo para ubicar los terrenos necesarios y conjuntamente con la autoridad hacer los garajes, en este caso comunitarios, que no solamente sirvan para una empresa, sino que puedan servir para 2 o 3 o 4 empresas o en este caso ordenadamente para el sistema Metrobús Q, por ejemplo. Y yo creo que es muy importante que reconozcamos que en esa área en la práctica no se han dado los pasos necesarios. Es importante, por tanto, ¿cierto?, como parte de la transformación a un modelo de gestión empresarial en materia de servicios de transporte público, existan las facilidades para que pueda darse las condiciones. Hoy es muy normal, como usted bien lo menciona, arquitecto, ver que el dueño del bus llega a la tarde, se lleva a su casa o en algún garage y hace grandes recorridos, a veces que son recorridos muertos que tienen un costo para poder desplazarse el bus, y lo mismo para prestar el servicio. Pero también es grave ver cómo casi no existen terminales de transferencia y terminales de acogimiento de pasajeros en la ciudad de Quito, ni siquiera las mismas paradas. Por eso es que una de las deficiencias que tenemos es que los usuarios tienen que tomar el bus alzando la mano en cualquier esquina y bajarse también en cualquier esquina, es decir, es un desorden total. ¿Qué hace falta? Hace falta que la municipalidad, dentro de su plan maestro, ubique, ¿no es cierto?, los terrenos adecuados para construir los terminales, donde sirvan para dos cosas básicamente. El área más importante, que es el área para el acopio, para la circulación de los usuarios, donde llegarán con las rutas alimentadoras y desde allí harán sus transferencias, y otra área que sirve para mantenimiento y para garage de la flota que preste este servicio. Esto evidentemente da como consecuencia una disminución sustancial de los costos. Al disminuir los costos de operación, hay que entender que también se baja la presión sobre los incrementos de tarifa, porque la tarifa responde solamente a los costos más una legítima y normal rentabilidad que permita la subsistencia del negocio. Si la municipalidad está seriamente interesada, como creo que sí lo está, entre otras cosas, debe ya ubicar en la ciudad, en los extremos norte y sur de la ciudad y en la parte central, los terrenos, las áreas geográficas necesarias, y generar la infraestructura física que permita la integración de los diferentes corredores y de las líneas de buses para la movilidad de los usuarios en condiciones que sean de dignidad, de comodidad, de ser posible, pero también en condiciones más económicas, haciendo que los costos de operación bajen. Creo que, Ney, concentrando el contenido de lo que hemos conversado, aparecen como 3 módulos muy importantes. El primero, reglas claras, ¿no es cierto? Es decir, está haciendo falta todo el andamiaje legal, administrativo para que esto suceda bien, y eso en este caso es una tarea de la autoridad. El segundo tema es algo por parte de ustedes, es decir, organización empresarial. No puede ser que solamente el 5 o el 10% de los operadores de transporte estén caminando hacia ser empresas o verdaderas empresas, mientras el 80 o 90% del resto de las empresas que no son empresas simplemente siguen en un sentido cooperativista, organizados de un propietario, un bus, sin, digamos, este alineamiento, esta visión de ser empresarios.
En los otros países se dice que el mejor socio de una autoridad que maneja transporte son unos buenos empresarios, pero acá no tenemos eso, tenemos propiedades individuales. El tercer tema yo pienso que es la parte de coparticipación ciudadana. Los usuarios no están sentados cuando se deciden las cosas. No existe un modus operandi para colectar la data que los usuarios requieren, sus necesidades no son expresadas ante los usuarios o ante las autoridades. Y vemos lo que vemos siempre que hay una subida tarifaria. Después de todo esto, yo creo que para concluir aparecen 3 cosas importantes, o quizá 4. La primera es de que se necesitan reglas claras, es decir, y eso es responsabilidad de la autoridad, que les permita a ustedes caminar hacia un futuro mejor, más sostenible y de mejor prestación de los servicios. La segunda parte sería que ustedes tengan las herramientas necesarias para volverse verdaderos empresarios y dejemos de lado todo ese trabajo unitario de un propietario, un bus, porque el mejor socio para la autoridad y para los usuarios es un mejor o un muy bueno empresario de transporte. Yo creo que hay 2 condiciones adicionales. La tercera es el usuario. No tenemos comités de usuarios sentados cuando se deciden las cosas del transporte. Es como no ir al que más necesita. Y eso tal vez está haciendo falta tomar en cuenta el cúmulo de usuarios que tenemos. Esto ha sido exitoso en otras ciudades. Y esa no es responsabilidad de ustedes, sino es responsabilidad de la autoridad. Pero sí hay una vinculación intrínseca entre el operador y sus sectores de servicio versus sus usuarios. En algunas de las ciudades los usuarios son los fiscalizadores, no la municipalidad, por ejemplo. Una práctica interesante en algunas de las ciudades. Y finalmente le pongo un 4 elemento que es importante, que hemos perdido en el caso de Quito. No tenemos tecnología. Hemos hecho unos 2 programas con respecto a esto. Y no tenemos sistema de recaudo, es decir, no hay un sistema que controle ni las tarifas, ni la recaudación en general, sea del operador público o del operador privado. Y esa es una deficiencia, por lo cual no tenemos un análisis de datos o una estadística que permita tomar la mejor política pública para los servicios de transporte urbano. Y el segundo aspecto es que el control de las flotas está olvidado. Se han hecho varios intentos en la ciudad sin éxito, por varios motivos, no los vamos a enumerar, pero el hecho es de que no lo tenemos. Hemos vivido hablando 25 años de que vamos a poner un sistema de recaudo, de que vamos a poner el mejor control operacional de las flotas para que la autoridad pueda exigir y, en este caso, garantizar la regularidad de los servicios. Pero sin embargo no ha sucedido, ya nos pasaron 20 años o 25 años prácticamente para esto. Entonces yo creo que son 4 componentes que en este caso hay que trabajar conjuntamente entre no solamente operadores y la autoridad, sino en este caso también hacerles caso a los usuarios. Obviamente con las mejores asesorías técnicas de cada una de las partes, porque en esto el transporte es un tema multidisciplinario, no solamente es de ingeniería, de economía, sino también de otros segmentos que son importantes para conjugar las diferentes alternativas de solución. Quiero agradecerte, Nate, la presencia, tu último comentario. Arquitecto, gracias por esta oportunidad y comentarle que efectivamente coincido en que no ha sido tomado en cuenta en este caso los usuarios, el cliente, que es quien tiene que expresarse y expresar cuál es su deseo, cuál es su interés, cómo quiere movilizarse y en qué quiere movilizarse en la ciudad de Quito, y según eso dispuesto también a cuánto cree que está en capacidad de pagar por un servicio de transporte moderno, eficiente y digno. Yo quiero agradecer la entrevista. Muchas gracias, Ney. Gracias, televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve.